Uno de los circuitos que tiene innumerables aplicaciones a la tecnología, un circuito conocido como un RC, es un circuito compuesto de una resistencia y un capacitor. Veamos con detenimiento el circuito que tenemos en este diagrama. Aquí tenemos una fuente donde este es el extremo positivo y este sería el extremo negativo. Y noten que en esta sección no hay nada conectado. Quiere decir que lo que tenemos aquí es un interruptor que puede moverse hacia el lado A o puede moverse hacia el lado B. El comportamiento que va a tener dependiendo al lado que se mueva va a ser distinto. En uno vamos a conocer y vamos a ver que el circuito estaría cargándose. Este sería cuando se conectaba. Quiere decir que estaría conectado a la fuente. De la fuente entonces la corriente pasa a través del resistor y luego del capacitor y finalmente regresa hacia el otro extremo de la fuente. Sin embargo, si nosotros lo conectamos al extremo B, vamos a ver otro comportamiento que va a ser en donde el circuito estaría descargándose. Quiere decir que cuando el circuito se cierra hacia el lado A, el capacitor comienza a cargarse. Y vamos a ver, porque ese diagrama, al cerrarse hacia la parte A, el diagrama se puede volver a dibujar de la siguiente forma. En donde lo que nosotros tendríamos sería una fuente. Tendríamos la resistencia, el capacitor y finalmente la fuente. Y eso es lo que realmente está ocurriendo. Esta va a ser una resistencia R y esta va a tener una capacitancia C y esta va a ser la fuente de voltaje. ¿Qué físicamente va a estar ocurriendo? Pues noten que este es el extremo positivo. Quiere decir que este es el extremo positivo de la fuente y este es el extremo negativo. Por lo que en este circuito la convención de la corriente es que la corriente va desde el positivo hasta el negativo. Por lo tanto, por aquí va a comenzar un flujo de carga y ese flujo de carga va a crear una corriente. Quiere decir que la corriente va a pasar a través del resistor y eso va a provocar que en este extremo el capacitor se va a cargar entonces positivo. Quiere decir que esto se va a cargar positivo. Recuerden que las cargas no pueden pasar a través del capacitor. Si las cargas pasan a través del capacitor, el capacitor está dañado. Por lo tanto, lo que va a ocurrir aquí es que estas cargas positivas van a exhibir una repulsión de las cargas positivas en esta placa. Por lo tanto, este lado va a quedar cargado negativo. Y finalmente esas cargas entonces que fueron por repulsión movidas van a comenzar a moverse en esta dirección. Hasta que finalmente llegan a la fuente. Para analizar el comportamiento de este circuito vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Noten que en este circuito no tenemos un nodo, por lo tanto, como no hay una parte en donde la corriente se divide, esa regla de los nodos no aplica. Por lo tanto, solamente vamos a aplicar la conservación de energía. Quiere decir que por conservación de energía en el lazo, yo puedo decir que la suma de todo el potencial eléctrico en ese lazo tiene que ser igual a 0. Quiere decir que vamos a comenzar desde este punto. Y si comenzamos desde este punto en la misma dirección de la corriente para acá,
voy a tener que me estoy moviendo a través de una batería y en esa batería me estoy moviendo del negativo al positivo, por lo tanto voy a tener una subida en el voltaje. En este caso sería la subida de esa fuerza electromotriz o el voltaje a través de una fuente. Luego entonces tenemos que pasamos a través de una resistencia y estamos moviéndonos a favor de la corriente, por lo tanto va a haber una caída en el voltaje, donde esa caída en el voltaje la puedo expresar como simplemente la corriente por esa resistencia. Luego entonces me voy a mover a través de un capacitor en donde voy a tener una caída en el voltaje menos la caída en el voltaje en ese capacitor. Y finalmente paso a través de estoy en el otro lado del capacitor y llego al mismo punto en donde comencé, por lo tanto todo esto tiene que ser igual a 0. Ahora, noten dos detalles. El primero es que el voltaje del capacitor yo puedo describirlo como la carga entre la capacitancia, porque usted puede recordar que la capacitancia era igual a la carga entre el voltaje. Y el segundo detalle es que la corriente yo puedo escribirla como cuánta carga está pasando por unidad de tiempo. Si nosotros cogemos este término y lo movemos para el otro lado y multiplicamos por negativo 1 en toda la ecuación y dividimos entre R, debemos terminar con la siguiente ecuación. Y es, noten, vamos a pasar este término para el otro lado y vamos a multiplicar por negativo 1. Quiere decir que vamos a tener I R más ese voltaje en el capacitor tiene que ser igual a el voltaje de la fuente. Y vamos a dividir entre R. Ahora vamos a sustituir lo que es la relación de la corriente, donde la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, y esa relación del voltaje en el capacitor, en donde el voltaje en el capacitor es simplemente la carga entre la capacitancia. Y finalmente terminamos con la siguiente ecuación diferencial. Y es que la derivada de la carga con respecto al tiempo más el voltaje del capacitor, que miren cómo lo voy a escribir. Noten que el voltaje del capacitor es la carga entre la capacitancia. Quiere decir que aquí sería la carga dividida entre la capacitancia y abajo me va a quedar R por C, lo voy a escribir aparte. Quiere decir que voy a tener 1 sobre RC por Q es igual a el voltaje de la fuente dividido entre R. Y esta ecuación que está aquí es la ecuación diferencial que describe el comportamiento de la carga en este circuito cuando el circuito está o el capacitor está cargándose. Nosotros acabamos de encontrar la ecuación diferencial que describe el comportamiento de ese circuito RC cuando está cargándose. Y la ecuación diferencial tiene la siguiente forma. La derivada de la carga con respecto del tiempo más 1 sobre la resistencia por la capacitancia por la carga es igual a el voltaje de la fuente entre esa resistencia. Y vamos a encontrar esa solución de esta ecuación diferencial utilizando el método de separación de variables. Quiere decir que vamos a tratar de reescribir esta ecuación de forma tal que todas las variables de Q terminen en un lado y en este caso las variables de T o todos los demás términos terminen en el otro lado. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por RC en ambos lados. Quiere decir que si multiplicamos por RC vamos a tener RC por la derivada de Q con respecto al tiempo más a multiplicar RC en este lado, RC y RC se me cancelan, por lo tanto termina ya solamente Q más Q es igual a RC, pero noten que cuando multiplique RC en este lado, la resistencia y esta resistencia en el denominador se me cancelan, por lo tanto termina simplemente C por la fuerza, el voltaje de la fuente.
Vamos ahora a mover este término de Q para el otro lado. Y terminamos con RC. La derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a C por el voltaje de la fuente menos Q. Y ahora vamos a... Noten que aquí nosotros tenemos una dependencia de Q, por lo que vamos a coger todo este término y vamos a dividirlo vamos a dividir por este término en ambos lados. Y vamos a mover este dt y este RC para el otro lado. Miren a ver cómo lo voy a reescribir. Esto lo voy a reescribir como dQ entre C por el voltaje de la fuente menos Q es igual a dt dividido entre RC. Noten que lo único que hice aquí fue que dividí entre este término, por lo tanto lo moví para acá, para el otro lado. Y este término de dt lo moví para el otro lado, terminaría acá en el numerador y dividí entre RC en ambos lados, quiere decir que lo tenemos acá. Noten que en este lado tenemos ahora todas las dependencias de Q y aquí tenemos dt solo con unos términos que aparenta ser constantes o son constantes porque esta sería la resistencia y esta es la capacitancia. Por lo tanto, ahora vamos a ver si esto se puede integrar. Quiere decir que vamos a integrar en ambos lados. Noten que en el lado derecho no tenemos problema porque pues RC es una constante, por lo tanto sale de la integral y esto sería simplemente la integral de dt, que sería desde 0 hasta el tiempo. Pero entonces en este lado, quiere decir que aquí estos límites van desde 0 hasta ese tiempo. En este otro lado izquierdo estamos integrando en la carga, por lo tanto esto será desde 0 hasta la carga que el sistema obtenga en ese tiempo t. Pero ¿cómo podemos integrar esto? Noten que esto tiene la estructura de du sobre u. Porque si tomamos esto como u, es igual a C por el voltaje de la fuente menos Q, el diferencial de u debiera ser menos dQ. Quiere decir que para tener el diferencial completo y que esto sea du sobre u, aquí me faltaría un negativo, por lo tanto puedo multiplicar un negativo dentro y recuerden que tendría que multiplicar por un negativo afuera, tal que negativo por negativo quedaría positivo y la ecuación, este lado no se altera. Por lo tanto, yo podría reescribir esto de la siguiente forma. Vamos a trazar una línea aquí, en donde tendría negativo la integral desde 0 hasta Q dQ entre C por el voltaje de la fuente menos Q es igual, se me quedó el negativo del dQ, a la integral desde 0 hasta t dt entre R, C. Ahora, esto que tengo aquí integra como es simplemente du sobre u, que eso integraría como el logaritmo de u. Por lo tanto, sería negativo el logaritmo natural de la base C, capacitancia por menos Q es igual, y esto va evaluado desde 0 hasta Q, es igual a la integral, y noten que RC sale, por lo tanto tendría 1 sobre RC, y la integral, esta integral de dt, que integra simplemente como t, de los límites de 0 a t. Quiere decir que tenemos negativo el logaritmo natural de Q evaluado en Q, que sería C por E menos Q, menos, otra vez este término, menos, el logaritmo de C, E, y ahora Q evaluado en 0, por lo tanto sería menos 0, que tenía ya simplemente como logaritmo de C por E, es igual a
t evaluado en t menos t evaluado en 0, que esto daría simplemente t. T entre r, c. Si a esta expresión multiplicamos por negativo 1 en toda la ecuación, tenemos logaritmo natural de c voltaje de la fuente menos q menos el logaritmo de c por voltaje de la fuente es igual a negativo t entre rc. Y noten que lo que tenemos aquí es una resta de logaritmo, por lo tanto la resta de los logaritmos sería la división. Por lo tanto tendría logaritmo natural de c por voltaje de la fuente menos q dividido entre c por voltaje de la fuente es igual a negativo t entre r, c. Para encontrar la solución de esta ecuación expresada en términos de la carga, noten que este logaritmo es base e, por lo tanto yo puedo escribir esto como e elevado a la negativo t entre rc es igual a este argumento del logaritmo, por lo tanto c por e menos q dividido entre c por e es igual a e a la menos t rc. Y este denominador puedo dividirlo, aplicarlo a los dos términos que tengo en el numerador, por lo tanto tendría 1 menos q entre c por e es igual a e a la menos t entre rc. Y para despejar para q vamos a mover este término para el lado, este término de q para el lado derecho y este otro término para el lado izquierdo. Quiere decir que tendríamos 1 menos e a la menos t rc es igual a q entre c por e. Y finalmente, si despejamos para q, yo podría entonces decir que q sería igual a c por el voltaje de la fuente 1 menos e t entre r, c. En donde, ¿qué es c por el voltaje de la fuente? Recordemos ese diagrama del circuito. Nosotros teníamos la fuente, teníamos una resistencia, teníamos el capacitor. Quiere decir que lo que está ocurriendo aquí es que eventualmente las cargas están pasando a través de la resistencia y eventualmente se están acumulando en el capacitor. Pero noten que una vez el capacitor se llene, el voltaje que va a tener el capacitor va a ser el mismo voltaje de la fuente. Quiere decir que cuando el capacitor esté lleno, cuando ese capacitor tenga la carga máxima, eso implica que el voltaje que va a haber entre las placas va a ser el mismo voltaje de la fuente. Por lo tanto, recuerden que capacitancia era carga entre voltaje. Por lo tanto, esa capacitancia cuando esté llenado hasta el máximo, esto carga máxima, corresponde a que ese voltaje que va a haber es el voltaje máximo que va a haber entre esas dos placas. Por lo tanto, yo podría escribir que esa carga máxima que puede almacenar el capacitor la puedo escribir simplemente como C por el voltaje de la fuente. Eso implica que esta expresión que tengo acá de C por el voltaje de la fuente no es otra cosa que la carga máxima que va a almacenar ese capacitor. Por lo tanto, la carga va a ser igual a la carga máxima por 1 menos E a la menos T entre R, C. Cualquiera de las dos expresiones está correcta. A esta ecuación que está aquí vamos a llamarle la ecuación 1. Y vamos a ver
unos comportamientos especiales que tiene esta ecuación. Y recuerden que esta ecuación, esta es una Q que depende de T. Quiere decir que tal vez la forma más apropiada de escribir esto es que esto es Q que depende del tiempo. Quiere decir que este valor de la carga que está entre las placas del capacitor depende de ese tiempo. Quiere decir que vamos a ver qué pasa cuando el tiempo sea 0. Bueno, cuando el tiempo sea 0, la carga en el tiempo igual a 0 segundos, esto va a ser igual a esa Q máximo por 1 menos E a la 0 dividido entre RC, no importa el valor de RC, esto va a ser E a la 0. Y E a la 0 es 1. Quiere decir que yo tendría 1 menos 1, esto me daría 0. ¿Qué implica eso? Bueno, que en el tiempo igual a 0, cuando el circuito está comenzando a cargarse, en el tiempo igual a 0 es precisamente el tiempo en donde yo cierro el interruptor. Por lo tanto, todavía no hay carga almacenada en el capacitor. La carga que hay es sencillamente de 0 coulombs. ¿Qué pasa cuando yo dejo entonces que el tiempo vaya a infinito? Pues note que cuando el tiempo vaya a infinito, esto implica que en el límite, cuando el tiempo tiende a infinito, de Q máximo, 1 menos, y tal vez la forma, esto es E a la menos T entre RC, esto es lo mismo que 1 sobre este término, recuerde, esto sería lo mismo que escribir 1 sobre E a la T sobre RC. Y usted va a ver que si usted pone E a un número bien grande, ese número va a dar bien grande, por lo tanto estaría dividido entre un número que cada vez se hace más grande, por lo tanto 1 dividido entre un número bien grande eventualmente tiende a 0. Por lo que esto terminaría simplemente como la carga máxima por 1. Quiere decir que en el tiempo, cuando el tiempo transcurre y cada vez se hace más grande, eventualmente la carga que va a haber en ese capacitor es la carga máxima que puede tener ese capacitor. Ahora, yo quiero que veamos un comportamiento característico, y es que aquí nosotros tenemos E elevado a la algo, y ese algo elevado debe tener variables adimensionales. Quiere decir que si esto tiene unidades de tiempo, eventualmente este RC, ¿qué unidades entonces tendrá? Eso es lo que vamos a ver ahora. Esta cantidad que aparece en el exponente de la función E, ¿qué unidades va a tener esa RC? Por lo tanto, vamos a ver que esa cantidad RC va a ser igual a la resistencia, que va a tener unidades de ohmios, y la capacitancia, que tiene unidades de faradios. ¿Pero a qué es igual ohmios? Recuerden que resistencia, yo podría acá, yo tenía que por ley de Ohm, voltaje era igual a la resistencia por la corriente, lo que eso implica que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Por lo tanto, esa resistencia va a tener unidades de voltios entre amperes. Quiere decir que aquí yo tendría que esto va a ser igual a voltios entre amperes. Y faradios, recordemos que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. Por lo tanto, faradios son las unidades de
capacitancia, y la capacitancia es igual a carga entre voltaje, por lo tanto esto va a ser igual a unidades de coulombs entre voltios. Quiere decir que esto tendrá igual a coulombs entre voltios. Noten que voltios y voltios se me cancela. Quiere decir que esto termina de la forma de coulombios entre amperes. ¿Pero qué era amperes? De hecho, vamos a reservar este lado derecho para anotaciones. Y vamos a tener entonces que esto va a ser igual a coulombios entre amperes. ¿Pero qué era amperes? Recuerden que amperes eran las unidades de corriente. Quiere decir, y corriente era igual a cuánta carga estaba pasando por unidad de tiempo. Quiere decir que amperes debe ser igual a coulombs entre segundos. Eso implica que esto no es otra cosa que coulombs entre amperes, que va a ser coulombs entre segundos. Por lo tanto, coulombs y coulombs se cancela. Y noten que estoy dividiendo entre una fracción. Por lo tanto, esto es lo mismo que multiplicar por el inverso. Y esto termina con unidades de segundos. Quiere decir que esta cantidad RC tiene unidades de segundos. Por esa característica, a este tiempo se le va a conocer como el tiempo característico del circuito. Quiere decir que cuando T, como esa RC tiene unidades de tiempo, pues entonces se dice que cuando el tiempo sea igual a RC, eso se conoce como el tiempo característico del circuito. ¿Y qué es lo que eso implica en términos de la carga? Pues noten que la carga, cuando ese tiempo sea igual a RC, eso implica que esto va a ser igual a la carga máxima por 1 menos E. Ahora el tiempo va a ser a la negativo, pero ahora el tiempo va a ser igual a RC dividido entre RC. Noten que RC y RC se cancela, por lo que esto sería simplemente a Q máxima por 1 menos E a la negativo 1. ¿Y cuánto es eso? Y usted debe corroborar eso con su calculadora. Y usted va a encontrar que esto va a ser igual a 1 menos E a la menos 1. Y E a la menos 1 es 0.37. Quiere decir que 1 menos 0.37 nos da 0.63 Q máximo. ¿Qué implica eso? Eso implica que cuando el tiempo sea igual a RC, la carga almacenada en el capacitor es el 63% de la carga máxima. Repito de nuevo. Cuando el tiempo sea igual al tiempo característico del circuito, a RC, eso implica que la carga almacenada en el capacitor es el 63% de la carga máxima que él puede sustentar. ¿Cómo entonces es el comportamiento de la corriente en este circuito? Recuerden que lo que nosotros habíamos encontrado hasta el momento es que la carga tiene este comportamiento. Por lo tanto, la corriente
nosotros sabemos que es la derivada de la carga con respecto del tiempo. Quiere decir que esto va a ser la derivada con respecto del tiempo de esa carga, que esto sería la carga máxima, 1 menos E a la menos T entre RC. Quiere decir, noten que la carga máxima es un valor constante, por lo tanto sale hacia afuera. Carga máxima, y tendríamos entonces la derivada con respecto al tiempo de 1, que esto sería simplemente 0, menos la derivada de E a la menos T entre R6. Recuerden, y esto es una nota alcance, pero la derivada con respecto a otra variable, vamos a suponer una variable, la derivada con respecto al tiempo de E a la X, y esta X tiene una dependencia de T, esto es simplemente igual a E a la X por la derivada de X con respecto al tiempo. Quiere decir que esto va a derivar como negativo E al mismo argumento que tienes, E a la menos T entre RC multiplicado por la derivada del exponente con respecto al tiempo. Quiere decir que tenemos negativo ese RC que sale y la derivada de T con respecto al tiempo, que es simplemente 1. Quiere decir que tenemos que esa corriente va a ser igual a la carga máxima. Este negativo y este negativo se cancelan. Quiere decir que tengo E a la menos T entre RC dividido entre RC. Donde tal vez sea útil recordar que esa carga máxima nosotros la podemos reescribir como C por el voltaje de la fuente. Quiere decir que esta corriente la puedo escribir como C entre el voltaje de la fuente dividido entre RC por E a la menos T entre RC. Y noten que esa capacitancia se me cancela. Y noten que aquí tengo E dividido entre R. ¿Qué es eso? Noten que por ley de Ohm, yo sé que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Quiere decir que yo la corriente la puedo escribir como el voltaje entre las resistencias. ¿Y qué voltaje es este? Este es el voltaje máximo dividido entre la resistencia. Por lo tanto, esto yo podría escribirlo como que I sería la corriente máxima que puede estar pasando, que es igual al voltaje máximo entre la resistencia. Por lo tanto, esta expresión de la corriente yo podría escribirlo como la corriente máxima por E a la menos T entre RC. Y a esta ecuación vamos a llamarle nuestra segunda ecuación. Y vamos a ver ahora los comportamientos que va a tener en esos tres tiempos especiales que nosotros, los casos especiales. Cuando el tiempo es 0, cuando el tiempo tiende a infinito y cuando el tiempo es igual al tiempo característico del circuito. El comportamiento que tiene la corriente en esos casos especiales va a ser el siguiente. El primero, vamos a ver cuando el tiempo sea igual a 0. Esa corriente, cuando el tiempo sea igual a 0, va a ser igual a la corriente máxima por E a la 0. Y noten que E a la 0 es 1, por lo tanto en el tiempo igual a 0, la corriente que va a estar pasando por ese circuito va a ser igual a la corriente máxima. Y vamos a ver por qué cuando hagamos los próximos casos, porque al ver los próximos casos va a hacer sentido
el por qué en ese tiempo igual a 0 esto es la corriente máxima. Luego entonces vamos a ver qué pasa cuando el tiempo sea igual a infinito. Cuando el tiempo tienda a un tiempo extremadamente grande. Pues cuando el tiempo yo dejo el circuito conectado tal que el tiempo pasa, pues entonces yo tendría que esa corriente, cuando el tiempo tienda a infinito, esto va a ser igual al límite, cuando el tiempo tiende a infinito, de la corriente máxima por E a la menos T entre RC. Y note que esto es 1 sobre T. Quiere decir que esto yo podría escribirlo como 1 sobre E a la T sobre RC. Y usted puede poner en su calculadora, ¿verdad? E a un tiempo bien grande y este número cada vez tiende a más grande. Quiere decir que a medida que el tiempo pasa, este término se va haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, si estoy dividiendo entre un número que cada vez se hace más grande, todo esto va a tender a 0. O sea que esto eventualmente en el límite, cuando el tiempo tiende a 0, esto tiende a 0. Amperes. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo tiende a infinito, la corriente en el circuito se hace 0. Recuerde lo que está ocurriendo aquí. De aquí salen cargas positivas, ¿verdad? La convención, ¿verdad?, de que la corriente sale de la positiva y llega a la negativa, aunque nosotros sepamos que en la realidad es al revés. Quiere decir que la corriente viene por aquí, pasa a través de la resistencia y las cargas se están acumulando en el capacitor. Quiere decir que a medida que el tiempo pase, el capacitor cada vez se va llenando y se va llenando hasta que llega un punto donde el capacitor se llena. Una vez el capacitor se llene, las cargas no pueden brincar de un lado al otro. Quiere decir que si las cargas no pueden brincar de un lado al otro y el capacitor está lleno, por lo tanto esto se comporta como si hubiese un circuito abierto. Quiere decir que no pasa carga. Si no hay movimiento de carga, por lo tanto la corriente es 0. Por eso es que aquí, cuando el tiempo tiende a infinito, la corriente es 0. ¿Por qué? Porque eso implica que cuando el tiempo pasó lo suficiente, el capacitor se llenó. Si el capacitor se llena, pues ya no puede haber movimiento de carga aquí, por lo tanto la corriente en el circuito va a ser 0. ¿Por qué cuando el tiempo igual a 0 la corriente máxima? Porque recuerde que cuando el tiempo igual a 0 el capacitor está completamente vacío. Quiere decir que él va a dejar que pasen las cargas porque él quiere seguir almacenando cargas. Quiere decir entonces que en ese momento, cuando no hay cargas almacenadas, la corriente que va a estar pasando por aquí va a ser cada vez es la más grande que puede ser hasta que eventualmente esto comienza a llenarse. En la medida en que esto comienza a llenarse, lo que va a ocurrir es que la corriente comienza a disminuir hasta que eventualmente en un tiempo característico, en un tiempo eventualmente lo suficientemente grande, esa corriente se hace 0. ¿Qué es lo que ocurre entonces en ese caso especial del tiempo característico que nosotros hablamos del circuito? Pues noten que cuando el tiempo sea igual a RC, esa corriente cuando el tiempo sea igual a RC, esto va a ser igual a la corriente máxima por E a la negativo RC entre RC. Quiere decir que esto es igual a la corriente máxima por E a la negativo 1, y E a la negativo 1, eso era 0.37. Quiere decir que esto es 0.37 de la corriente máxima. ¿Qué implica eso? Que en ese tiempo característico de RC, la corriente es el 37% de la corriente máxima que estaba pasando por el circuito. Quiere decir que nosotros podríamos hacer una gráfica de qué es lo que está ocurriendo en ese circuito. Y si hacemos una gráfica de la corriente con respecto al tiempo, lo que nosotros observaríamos sería algo así. En donde en el tiempo igual a 0, tendríamos esa corriente máxima
sería aquí la corriente máxima. Luego, a medida que el tiempo pase, noten que el comportamiento que tiene es un comportamiento exponencial que va decayendo. Por eso es la forma de esa relación. Hasta que cuando el tiempo se hace lo suficientemente grande, la corriente va a ser igual a 0. Y en un tiempo característico, en donde ese tiempo es igual a RC, voy a llamar que RC está más o menos por aquí. En ese tiempo característico RC, la corriente va a ser solamente 0.37% de esa corriente máxima. Usted va a notar que muchas veces, como estamos viendo que ese tiempo sale en varias ocasiones, al tiempo característico la variable que se utiliza para él, se utiliza un tau, que es igual a RC. Solamente, ¿verdad? Para poder diferenciar que ese es el tiempo característico del circuito. Cuando ocurra ese tiempo característico de tau, pues la corriente que va a estar pasando por el circuito va a ser de 0.37. Noten que cuando hablamos de corriente, es corriente en esta sección y es corriente en esta sección. Recuerden que corriente es cargas en movimiento. Quiere decir que por esta sección del cable hay cargas en movimiento y por esta sección del cable hay cargas en movimiento. Sin embargo, a través del capacitor las cargas no pueden pasar. Porque si las cargas brincan el capacitor, eso implicaría que el capacitor está dañado. La única función del capacitor es almacenar carga en cada una de sus placas. Finalmente, ¿cuál es el comportamiento del voltaje? Pues noten que si yo quiero ver el voltaje a través del resistor, pues el voltaje del resistor sería simplemente la resistencia por cuanto es esa corriente. En donde ya yo tengo una expresión para esa corriente que está pasando por el circuito. Ahora, si yo quiero ver cuál es el voltaje en el capacitor, pues noten que en el capacitor esto va a ser igual a la carga entre la capacitancia. En donde ya yo tengo una expresión para la carga. Quiere decir que el voltaje en el capacitor sería simplemente esa carga máxima (1 menos E a la menos T RC) dividido entre la capacitancia. Y noten que carga máxima entre capacitancia, esto no es otra cosa que el voltaje máximo. Va a ser igual a la carga máxima entre la capacitancia, y ese voltaje máximo no es otra cosa que el voltaje de la fuente. Quiere decir entonces que ese voltaje en el capacitor, que depende del tiempo, va a ser igual al voltaje máximo 1 menos E a la menos T entre R C. Eso quiere decir que esta va a ser nuestra tercera ecuación. ¿Qué ocurre en cada uno de esos tiempos característicos que nosotros habíamos observado?
En esos casos especiales que nosotros observamos, el primero de ellos era cuando el tiempo fuese igual a 0. Ese voltaje en el capacitor cuando el tiempo sea igual a 0 va a ser igual al voltaje máximo 1 menos E a la 0. Y noten que E a la 0 es 1, por lo tanto 1 menos 1 es 0. ¿Por qué el voltaje en el capacitor en el tiempo igual a 0 es 0? Recuerde que en el tiempo igual a 0 es cuando usted cierra el interruptor. Quiere decir que en el capacitor no hay carga almacenada. Si no hay carga almacenada, no puede existir una diferencia en el potencial. Por lo tanto, ese voltaje va a ser igual a 0. El otro es cuando el tiempo tienda a infinito. Por lo tanto, ese voltaje en el capacitor cuando el tiempo tiende a infinito va a ser igual al límite cuando el tiempo tiende a infinito de E 1 menos E a la menos T entre RC. Y note que esto es 1 sobre este término, por lo tanto cuando el tiempo tiende a infinito, este término tiende a 0. Es el mismo análisis que nosotros ya hemos hecho en los otros casos. Quiere decir entonces que esto simplemente es 1 menos 0, por lo tanto esto termina como que el voltaje va a ser simplemente ese voltaje de la fuente. ¿Qué es lo que implica? Es lo que por sentido común debiera estar ocurriendo, y es que a medida que el tiempo pase, como las cargas se van a ir almacenando aquí hasta que ya no pueda almacenarse más, pues en ese momento el voltaje que va a tener el capacitor debe ser igual al voltaje de la fuente. Y finalmente, cuando ese tiempo sea igual al tiempo característico tau, que vamos a llamarlo como RC, que es igual a RC, quiere decir que el voltaje que es en ese capacitor, cuando el tiempo sea igual a RC, va a ser igual a E 1 menos E a la menos RC entre RC. Y note que esto es E a la negativo 1 y E a la negativo 1 es igual a 0.37. Por lo tanto, esto sería igual a el voltaje de la fuente 1 menos 0.37. Quiere decir que 1 menos 0.37 es 0.63 el voltaje de la fuente. Quiere decir que en ese tiempo característico RC, el voltaje que hay en el capacitor es el 63% del voltaje máximo o el voltaje de la fuente. Quiere decir que esa relación que existe entre el voltaje en el capacitor y el tiempo va a ser una así. En donde, cuando el tiempo sea igual a 0, el voltaje es 0. Cuando el tiempo tiende a infinito, este término se va haciendo cada vez más pequeño. Por lo tanto, se le estaría restando un número cada vez más pequeño. Por lo tanto, este número cada vez se hace más grande. Hasta que eventualmente, en el tiempo igual a infinito, esto se convierte al voltaje de la fuente. Tal que ese voltaje tiende al voltaje de la fuente. Y en el tiempo característico RC, ese voltaje es el 63% del voltaje máximo. Este tiempo característico RC, ese voltaje debe ser más o menos el 63% de ese voltaje de la fuente. Noten que una vez el capacitor se llena, el circuito se comporta como un circuito abierto, ya que las cargas no se pueden mover a través del capacitor.
A forma de resumen, nosotros podemos decir que la carga en el capacitor tiene la forma de la carga respecto del tiempo igual a la carga máxima 1 menos E a la menos T entre RC. Y que cuando la carga es igual a 0, este término se hace E a la 0 es 1 y la carga entonces sería 0. Lo que implica es que en el capacitor no hay carga. Pero a medida que pasa el tiempo, la carga almacenada en el capacitor va a ser la carga máxima y que en ese tiempo característico RC, eso implica que la carga almacenada en el capacitor es el 63% de la carga máxima. Noten que este mismo comportamiento es el que tiene el voltaje en el capacitor. Y si usted repasa la derivación, es precisamente porque el voltaje en el capacitor lo escribimos como la carga entre la capacitancia. Quiere decir que está directamente ligado a ese comportamiento de la carga. Y nosotros encontramos que el voltaje en ese capacitor va a ser el voltaje máximo, que podría ser la fuente, 1 menos E a la negativo T entre RC. Quiere decir que tiene exactamente el mismo comportamiento de la carga en el capacitor, donde en el tiempo igual a 0 el voltaje en el capacitor es 0 porque no hay carga en ese capacitor, pero cuando el tiempo tiende a infinito el voltaje en el capacitor se transforma entonces en ese voltaje de la fuente y que cuando el tiempo sea igual a RC ese voltaje va a ser igual al 63% de ese voltaje máximo en el capacitor. El comportamiento que nosotros encontramos para el circuito es que la corriente se comporta de la forma de que I dependiente del tiempo va a ser igual a la corriente máxima E a la negativo T entre RC. Y nosotros vimos que en el tiempo igual a 0 esa corriente era lo máximo que podía ser de corriente porque ese capacitor estaba vacío. Quiere decir que podía pasar la corriente máxima a través del circuito. A medida que el tiempo pasa se va almacenando carga en el capacitor, por lo que va aguantando ese flujo de cargas, por lo que la corriente comienza a disminuir hasta que el capacitor se llena y eso implica entonces que al capacitor llenarse la corriente que está pasando por el circuito eventualmente tiende a 0. En ese tiempo característico del circuito resulta que la corriente pasando por el circuito va a ser igual a 0.37 de esa corriente máxima. Sin embargo, nota algo curioso y es que yo le había comentado que el voltaje en el resistor yo lo puedo encontrar como que V es igual por ley de Ohm a la resistencia por esa corriente. Quiere decir que al sustituir esta relación de la corriente, yo tengo que el voltaje en el resistor es la resistencia por la corriente máxima por E a la negativo T entre RC. En donde R por I máximo, pues entonces esto se transforma en lo que va a ser el voltaje máximo. Quiere decir que en el resistor, el voltaje en el resistor va a ser igual al voltaje máximo por E a la negativo T entre RC. Quiere decir, noten la estructura de las ecuaciones. Quiere decir que el voltaje en el resistor se comporta de la misma forma que la corriente se comporta en el circuito. Quiere decir que en ese resistor, cuando el tiempo sea igual a 0, va a tener el mayor voltaje porque la mayor diferencia en el potencial entre los dos extremos de ese resistor, porque en ese punto del tiempo igual a 0 es cuando la corriente es máximo. Quiere decir que si la corriente es máximo, el voltaje va a ser máximo. Eventualmente, a medida que pasa el tiempo, la corriente se hace 0, por lo que si la corriente se hace 0, el voltaje a través del resistor va a ser 0. Y en ese tiempo característico tau, pues el voltaje va a ser 0.37 de ese voltaje máximo. Y esa es la relación que existe entre ese voltaje del resistor y esa corriente en el circuito. ¿Qué pasa cuando entonces este switch, en vez de moverlo hacia el A, se mueve hacia el B? Cuando eso ocurre, el circuito toma la siguiente forma. Noten que ahora el circuito estaría prácticamente compuesto de una resistencia y un capacitor. Esta sección nada más, porque no habría forma que la fuente pueda hacer que cargas se muevan o transferir cargas a través del circuito. Quiere decir entonces que el circuito se reduce a lo siguiente.
prácticamente tendríamos una resistencia y un capacitor. En donde, si este capacitor estaba ya cargado, eso implicaba que esta sección de arriba estaba conectada del positivo, por lo tanto esta sección estaría cargado positivo. Y la sección de abajo estaba cercana al negativo, por lo tanto, o lo mismo, estas entonces cargas positivas iban a repeler las otras positivas y esta otra placa iba a terminar negativo. Quiere decir que ahora lo que tengo es un capacitor cargado, una resistencia en donde lo que va a ocurrir es que estas cargas, si tomamos la versión de que la corriente son las cargas positivas las que se mueven, la convención tradicional, entonces quiere decir que aquí va a haber un movimiento de cargas, una corriente que se va a ir desde este lado hasta el lado negativo. Por lo tanto, la dirección de la corriente, estas cargas comienzan a moverse en esta dirección y vamos a tener que esta es la dirección de la corriente. Físicamente lo que va a ocurrir es que la energía del capacitor se disipa en la resistencia y prácticamente las cargas se van a balancear. Por lo tanto, la energía del capacitor se disipa en la resistencia y las cargas positivas se balancean con las negativas. Eso quiere decir que ahora al moverme en el lazo, si tomo un punto de referencia, este punto de aquí, al aplicar Kirchhoff en el lazo, así que vamos a tener la suma de todos los voltajes en ese lazo deben ser igual a 0. Por lo tanto, me voy a estar moviendo a través de una resistencia a favor de la corriente. Va a haber una caída en el voltaje de ese resistor que va a ser negativo y por la resistencia, y eventualmente voy a tener otra caída en el voltaje del capacitor y esto va a tener que ser igual, regreso al mismo punto, y va a tener que ser igual a 0, en donde yo sé que la corriente yo puedo escribirla como cuánta carga está pasando por unidad de tiempo, y el voltaje en ese capacitor yo puedo escribirlo como la carga entre la capacitancia. Quiere decir que al reescribir esta ecuación de aquí, yo podría escribirla de la forma, si multiplico por negativo todo termina positivo, por lo tanto esto sería simplemente la derivada de la carga con respecto al tiempo por la resistencia más el voltaje en el capacitor, que sería la carga entre la capacitancia, es igual a 0. Y si divido entre R, pues aquí tendría la derivada de la carga con respecto al tiempo más 1 sobre RC por la carga es igual a 0. Y esta es nuestra ecuación diferencial que describe el proceso donde el circuito RC está descargándose.
Vamos ahora a resolver esta ecuación diferencial para ver el comportamiento que tiene la carga mientras el circuito se descarga. Para resolver esta ecuación diferencial, lo primero que vamos a hacer es que vamos a pasar este término para el otro lado. Quiere decir que tenemos la derivada de la carga con respecto al tiempo va a ser igual a negativo la carga entre R. C. Y noten que este término volvió a aparecer. Este término de RC nosotros lo habíamos llamado como tau, que era el tiempo característico. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dividir entre Q, quiere decir que aquí me quedaría dQ entre Q, y este dt lo vamos a pasar hacia el otro lado. Quiere decir que tenemos dQ entre Q va a ser igual a negativo dt entre RC. Y noten que ahora tenemos el sistema separado por método de separación de variables, en donde todas las dependencias de Q están en el lado izquierdo y aquí lo que tenemos es el tiempo y RC, que es una constante. Por lo tanto, integrando en ambos lados, tenemos ahora, ¿cuáles van a ser esos límites de integración? Noten que este debería ser la carga inicial y esta va a ser la carga final. Quiere decir que la carga inicial la podemos llamar como simplemente Q sub 0. En este caso noten que originalmente estaba cargado, ¿verdad? Si se cargó completo, pues esa sería la carga máxima, pero vamos a poner Q sub 0 como la carga inicial que tenía el capacitor antes de descargarse. Y Q va a ser la carga final o la carga en ese tiempo específico. Y los límites de integración del tiempo, pues vamos a comenzar a contar como que es desde 0. Y en el momento 0 era donde él tenía esa carga inicial. Y en el tiempo t es donde él tenía esa carga Q. Quiere decir que esto va a ser de 0 hasta t. Quiere decir entonces que la integral de dq entre q, eso es simplemente el logaritmo natural de q evaluado desde q sub 0 a q, es igual a negativo 1 sobre RC. Y aquí yo tengo la integral de dt, que se integra simplemente como t evaluado desde 0 hasta t. Quiere decir que en el lado izquierdo lo que tengo es, voy a evaluar en el límite superior menos el límite inferior. Por lo tanto voy a tener el logaritmo natural de Q menos el logaritmo natural de esa carga inicial es igual a 1 sobre RC. Y noten que t evaluado en t es simplemente t menos 0. Entonces simplemente va a ser t entre RC. Ahora, en este lado tenemos logaritmo de Q menos logaritmo de Q sub 0. Y la resta de los logaritmos es lo mismo que la división. Por lo tanto, vamos a trazar una línea. Lo que voy a tener es el logaritmo natural de Q entre Q sub 0. Va a ser igual a negativo t entre RC. Utilizando la propiedad de los logaritmos, ahora puedo escribir esto es logaritmo natural, o sea que es base e. Puedo escribirlo como e elevado a todo este argumento. Tiene que ser igual al argumento base de el logaritmo. Quiere decir entonces que voy a tener a que Q entre Q sub 0, la parte dentro del logaritmo, es igual a e elevado a la negativo t entre RC. Quiere decir que despejando para Q, esto va a ser igual a que Q es igual a Q sub 0 por e a la negativo t entre RC. Recuerden que esa Q sub 0 es la carga inicial. Y esta ecuación la vamos a llamar nuestra ecuación cuadro. Al ver el comportamiento de la carga, vamos a comprobar cuál es
ese comportamiento que tiene la carga en esos tiempos especiales que nosotros utilizamos de referencia. El primero de los casos era cuando el tiempo era igual a 0, por lo que la carga cuando el tiempo sea igual a 0 va a ser igual a Q sub 0. E a la negativa el tiempo es 0, o sea que esto es 0 entre RC. Y noten que E a la 0 es 1, por lo tanto es lo que esperábamos, que en el tiempo igual a 0, pues ahora el capacitor está cargado con esa carga inicial. En algunos casos esta carga va a ser la carga máxima, en otros va a ser la carga que inicialmente tiene el capacitor antes de descargarse. El segundo de los tiempos era cuando el tiempo tiende a infinito. Y noten que la carga cuando el tiempo tienda a infinito, esto va a ser igual al límite cuando el tiempo tiende a infinito de Q sub 0 E a la negativo T entre RC. Y recuerden que esto es lo mismo que el límite cuando el tiempo tiende a infinito de Q sub 0 1 sobre E a la T entre RC. Y a medida que el tiempo aumente, este argumento de E a la T aumenta, por lo tanto estaría dividido entre el número que cada vez se hace más grande. Si estoy dividiendo entre un número que se hace cada vez más grande, pues esto tiende a 0. Que es lo que esperábamos. Porque el circuito RC se está descargando, por lo tanto al disipar toda la energía, la carga que debe quedar en ese capacitor debe ser igual a 0 coulombs. Y finalmente, en ese tiempo característico, cuando el tiempo sea igual a tau, que va a ser igual a RC, la carga va a ser igual a Q sub 0 por E a la negativo RC entre RC. Y noten que esto es E a la negativo 1, que eso es igual a 0.37. Por lo tanto, esto es igual a 0.37 Q sub 0. Quiere decir que el comportamiento de la carga va a ser algo como siguiente. Este es el tiempo y esta es la carga. En el tiempo inicial va a tener la carga máxima, que va a ser la carga al inicio. Luego entonces, a medida que pase el tiempo, la carga disipa a 0. O sea que lo que debemos observar es algo como lo siguiente. Donde en el tiempo igual a 0, esta es la carga inicial. Y a medida que pasa el tiempo, la carga se hace 0. Y en ese tiempo característico, RC, la carga debe ser aproximadamente 0.37 o el 37% de esa carga inicial. Quiere decir que a medida que el tiempo pasa, el capacitor se está descargando, por lo tanto la cantidad de carga que hay entre las placas va a ser menor hasta que eventualmente se hace 0. El próximo comportamiento que vamos a ver de ese circuito RC mientras está descargándose es el comportamiento del voltaje a través del capacitor. Y noten que el voltaje a través del capacitor, nosotros podemos escribirlo como la carga que hay en el capacitor dividido entre la capacitancia, en donde ya nosotros habíamos encontrado en esa cuarta ecuación que la carga a medida que pasa el tiempo es igual a la carga inicial por E a la negativo T entre RC. Por lo tanto, esto es lo mismo que esta carga dividido entre la capacitancia. Por lo tanto, esto va a ser igual a
Q sub 0 E a la negativo T entre RC dividido entre la capacitancia. Pero ojo, ¿qué es Q sub 0 entre C? Esto no es otra cosa que el voltaje inicial por E a la negativo T entre RC. Donde debemos tal vez ponerlo aquí como una anotación. Ese V sub 0 es el voltaje inicial antes de descargarse. Quiere decir que vamos a ver el comportamiento que tiene ese voltaje en los tiempos característicos. Noten que ya debemos tener una idea, porque el voltaje depende de la carga y ya vimos cómo era ese comportamiento de la carga. Por lo tanto, el comportamiento del voltaje en el capacitor debe ser el mismo del comportamiento de la carga. Como quiera, vamos a comprobarlo. En esos casos especiales, primero era cuando el tiempo era igual a 0. Y cuando ese tiempo sea igual a 0, el voltaje en el capacitor va a ser el voltaje 0 por E a la negativo 0 entre RC. Por lo tanto, y a la 1, por lo tanto el voltaje en ese tiempo, vamos a reescribir esto de una forma más explícita, que esto sea el voltaje en el capacitor cuando el tiempo sea igual a 0, para que quede más claro. Esto simplemente va a ser a ese voltaje V0, que es precisamente el voltaje inicial. El segundo es cuando el tiempo tiende a infinito. Y cuando ese tiempo tiende a infinito, el voltaje en el capacitor, cuando el tiempo tiende a infinito, es igual al límite, cuando el tiempo tiende a infinito, de V0 E a la negativo T entre RC. Y ya comprobamos que a medida que el tiempo tiende a infinito, este término de E a la negativo T entre RC tiende a 0. Por lo tanto, ese voltaje en el capacitor tiende a 0. ¿Por qué? Porque el capacitor se está descargando. Y finalmente, en ese tiempo característico de RC, el voltaje en el capacitor cuando el tiempo sea igual a RC, esto va a ser igual al voltaje V0 por E a la negativo RC entre RC. Por lo tanto, esto va a ser igual. E a la negativo 1 es 0.37 del voltaje inicial. Quiere decir que esa relación del voltaje a medida que pasa el tiempo va a tomar la siguiente forma. Vamos a tener aquí el voltaje contra el tiempo. En donde, cuando el tiempo sea 0, va a tener el voltaje inicial. Y a medida que pase el tiempo, que tiende a infinito, ese voltaje tiende a 0 porque el capacitor está descargándose. Y en ese tiempo característico de RC, el voltaje en el capacitor es simplemente el 37% de ese voltaje. Este tiempo sea tau es igual a RC. Lo que va a quedar es el 37% de ese voltaje inicial. Noten que el comportamiento del voltaje en el capacitor está ligado y tiene la misma forma que el comportamiento de la carga en el capacitor. Vamos a observar el comportamiento de la corriente en el circuito. Y noten que estamos hablando de la corriente en el circuito y no hablamos de corriente en el capacitor porque eso no hace sentido. Las cargas no pasan a través del capacitor, por eso que no se habla de corriente a través de un capacitor.
Lo que se puede hablar es de cargas en un capacitor. En el caso de una resistencia, las cargas sí pasan a través de la resistencia. Por eso es que pues, se puede hablar de que a través de una resistencia hay corriente. Pero no hay corriente a través de un capacitor. Porque las cargas no pasan a través de ese capacitor. Quiere decir que vamos a ver cómo es el comportamiento de la corriente en el circuito. Quiere decir que la corriente nosotros sabemos que no es otra cosa que cuánta carga está pasando por unidad de tiempo. Quiere decir que una medida de cómo cambia esas cargas con respecto al tiempo. Por lo tanto, esto sería simplemente la derivada con respecto del tiempo de esa carga. Ya nosotros habíamos encontrado que la carga es simplemente la carga inicial por E a la negativo T entre RC. Quiere decir que esto va a ser igual a Q sub 0 por E a la negativo T entre RC. Quiere decir que esa corriente Q sub 0 es la carga inicial que una constante sale de esa derivada, Q sub 0, por la derivada de E a la negativo T entre RC, que eso es simplemente E a la negativo T entre RC, por la derivada de ese exponente con respecto al tiempo, que eso va a ser simplemente negativo 1 sobre RC y la derivada de T que es 1. Quiere decir que esa corriente va a ser igual a negativo Q sub 0 entre RC por E a negativo T entre RC. En donde vamos a hacer el cambio aquí en este lado. Noten que ese coeficiente Q sub 0 entre RC, yo puedo reescribirlo de otra forma porque esta es la carga inicial. Y esa carga inicial yo puedo utilizar la relación de, usted sabe que capacitancia es igual a carga entre voltaje. Por lo que quiere decir que esta carga yo podría escribirla como la capacitancia por el voltaje. Por lo tanto, esto va a ser igual, la carga inicial pues va a ser igual a la capacitancia por el voltaje inicial dividido entre RC. Y note que esta capacitancia se me cancela. Y luego entonces, esto me queda como simplemente V sub 0 entre R. Pero usted sabe por ley de Ohm que V sub 0 entre R no es otra cosa que la corriente inicial. Quiere decir que esta corriente, que depende del tiempo, va a ser igual a negativo I sub 0 entre E, que es esta es la corriente inicial, E a la negativo T entre RC. Resulta que este negativo lo único que está indicando es que la corriente está disminuyendo, por lo que en términos prácticos, vamos a poner por aquí, el negativo indica que la corriente disminuye. Quiere decir que usted puede escribir esto simplemente como que I, que depende del tiempo, es simplemente la corriente inicial por E a la negativo T entre RC. Y esta ecuación la vamos a llamar como nuestra sexta ecuación. Se nos olvidó llamar la ecuación anterior como nuestra quinta ecuación, pero tengan en cuenta que en sus notas puede entonces denominar esta ecuación de el voltaje a través del capacitor como la quinta ecuación y esta ecuación de la corriente en el circuito como nuestra sexta ecuación. Vamos ahora a ver cuál es el comportamiento entonces de esa corriente en esos tiempos de referencia. Acabamos de encontrar que este es el comportamiento de la corriente en ese circuito. Vamos a ver qué pasa en esos tiempos de referencia. El primero era cuando el tiempo
pues igual a 0. Pues cuando el tiempo sea 0, la corriente, cuando el tiempo sea igual a 0 segundos, va a ser igual a la corriente inicial por E a la negativo 0 entre RC. Y noten que E a la 0 es 1, por lo tanto esto va a ser igual a la corriente inicial. Quiere decir que justo cuando él comience a descargarse el circuito de RC, pues esa corriente en el tiempo igual a 0 va a ser la corriente inicial, que de hecho va a ser la corriente máxima que tenga el circuito. El segundo punto de referencia es cuando el tiempo tienda a infinito. Y cuando el tiempo tienda a infinito, que pase un tiempo prolongado, E a la 0, esto va a ser igual al límite. Cuando el tiempo tienda a infinito, t i sub 0 entre E a la menos t entre RC. Y ya nosotros hemos comprobado varias veces que cuando el tiempo tiende a infinito, este término de E a la negativo t entre RC tiende a 0. Por lo tanto, la corriente tiende a 0 en el infinito. ¿Por qué? Porque el circuito está descargándose, por lo tanto una vez se descargue, el tiempo sea lo suficientemente grande, ya el circuito se ha descargado, por lo tanto no hay corriente a través de él. El tercer punto de referencia era ese tiempo característico del circuito de RC. Quiere decir que esa corriente cuando el tiempo sea igual a RC va a ser igual a I sub 0 por E a la negativo RC entre RC. Esto es E a la negativo 1, que es 0.37 I sub 0. Eso quiere decir que en ese tiempo característico la corriente va a ser el 37% de esa corriente inicial. Por lo tanto, el comportamiento que debiéramos observar en una gráfica de corriente contra tiempo es el siguiente. En donde en el tiempo igual a 0 la corriente es lo más grande que ya puede ser. Vamos a llamarla esta nuestra corriente inicial. Y a medida que pase el tiempo, esa corriente tiende a 0. Y en ese tiempo característico, la corriente es el 37% de esa corriente inicial. Cuando sea tau, que es igual a RC, lo que va a quedar es simplemente el 37% de esa corriente inicial. Note que es de esperarse este comportamiento. Al inicio el capacitor está cargado. Y si usted lo dejó cargándose completo, pues está cargado lo más que él puede estar cargado. Quiere decir que justo cuando usted cierra el circuito, lo mueve hacia el otro lado para descargarse, pues como al inicio está cargado lo más que él puede estar cargado, pues es natural que esa corriente inicial sea lo más grande que ya puede ser en ese proceso de descargarse. A medida que pasa el tiempo, en ese tiempo característico, pues lo que va a quedar es el 37% de esa corriente inicial. Y a medida que el tiempo siga pasando hasta que sea extremadamente grande, pues la corriente va disminuyendo hasta que eventualmente se hace 0. Recuerden que esta corriente que estamos describiendo a través del circuito es la misma corriente que está pasando a través del resistor. Quiere decir que si usted está hablando del voltaje en el resistor, recuerde que ese voltaje en el resistor es la resistencia por la corriente. Quiere decir en donde esa corriente es esta corriente que tenemos aquí. Por lo tanto, el voltaje en el resistor va a tener exactamente el mismo comportamiento que nosotros acabamos de describir para la corriente en el circuito. En forma de resumen, es importante que usted distinga los dos procesos. Uno era el proceso mediante el circuito RC está cargándose
y el segundo es cuando el circuito RC está descargándose. Nosotros encontramos que para ese capacitor este es el comportamiento de la carga y este es el comportamiento de voltaje a través del capacitor. Para el circuito, recuerden que la corriente a través del circuito, que es la misma corriente que también va a estar pasando a través del resistor, es simplemente la corriente máxima por E a la negativo T entre RC. Y para el caso de la resistencia, el voltaje de la resistencia sigue la ley de Ohm, quiere decir que sería esa resistencia por la corriente, en donde podemos sustituir esta relación de la corriente en el circuito y terminamos con que ese voltaje en el resistor es ese voltaje máximo por E a la negativo T entre RC. Noten que nosotros llamamos un tiempo característico del circuito, que lo llamamos tau, y ese tau es igual a RC. Una vez el capacitor se llena, el circuito prácticamente se queda como un circuito abierto en donde no hay corriente pasando a través de él, porque noten que en el capacitor no pueden pasar las cargas. Quiere decir que una vez el capacitor se llena, pues sencillamente no hay cargas moviéndose a través del circuito. Sin embargo, cuando el circuito RC está descargándose, ahora parte de esa energía se va a disipar en el resistor y las cargas entonces de un lado comienzan a viajar hacia el otro hasta que el circuito termina completamente descargado. Quiere decir que para ese capacitor este es el comportamiento que tiene la carga. Originalmente tiene el capacitor cargado y a medida que pasa el tiempo esa carga final termina a cero. Lo mismo pasa con ese voltaje en el capacitor. Inicialmente el capacitor está cargado y a medida que pasa el tiempo el voltaje en ese capacitor va a ser cero. Lo mismo ocurre con la corriente en ese circuito. Al inicio, como esto está cargado, en el proceso de descargarse es cuando la corriente va a ser lo mayor que ya puede ser. Este I sub 0 se refiere a la corriente inicial. Y a medida que pasa el tiempo, la corriente entonces tiende a cero. Y en el caso de la resistencia, el voltaje a través de ese resistor sigue la relación de ley de Ohm, en donde es la resistencia por la corriente y puede utilizar esa corriente del circuito y termina de la forma V sub 0 E a la negativo T entre RC, en donde al inicio ese voltaje es lo mayor que él va a poder ser. Luego entonces a medida que pasa el tiempo el voltaje en el resistor tiende a cero. Y es importante que cuando esté aprendiendo este circuito pueda distinguir ambos procesos y no confunda las ecuaciones ni el análisis.